Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, continuamos esta segunda media hora de Proyecto Federal y nos encontramos con Marcelo Fernández, presidente de la CGE, la Confederación General Empresaria. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? estás? Gracias por venir acá al programa. No, gracias por invitarme. Le voy a pedir acá al director si podemos ver una foto. Estamos con un referente del sector PYME, sí, del sector empresario PYME, y yo pido esta foto, precisamente estamos viendo la foto en pantalla, está en la CGT. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Marcelo Fernández, bueno, estuvieron trabajando, también hay otra que estuviste en la movilización de la CGT. Y acá la primera pregunta es, ¿los unió el espanto? No, básicamente creo que nos unió una necesidad de trabajo. Evidentemente estuvimos primero con el Consejo Directivo, ahí están 2 de los 3 secretarios generales, fuimos varios integrantes de CGERA, sobre todo los signatarios de convenio de los secretarios generales de los distintos gremios, para hablar en conjunto de la situación. Sí. Yo creo que ya no da para más estos 10 meses de caída que estamos teniendo, tener un 11º o 12º mes, ¿no? Ya, y arrancar el 2017 con un primer trimestre, claro, que enero y febrero no pasa nada. Exactamente. Entonces digo, me parece que estamos tratando de en conjunto elaborar propuestas, ideas, discusiones que nos permitan darle herramientas al gobierno. Tal vez se necesite que los sectores del trabajo y la producción le demos herramientas al gobierno para poder revertir esto, porque nos preocupa mucho, la situación es bastante compleja. Hay sectores que han tenido 25 a 30% de rebaja en la cantidad de los pedidos, o sea, de la facturación que han tenido con respecto en unidades al año anterior. Inclusive en algunos sectores, no es mi caso, yo fabrico cierres a cremallera, soy del sector textil, no ha habido aumento de importaciones, pero en otros sí ha habido muchos. Sí. Entonces digo, bueno, me parece que en conjunto podríamos pensar qué podemos elaborar para cambiar esto, porque realmente la situación, como te decía antes, para algunos sectores pymes es compleja y complicada. O sea, se juntaron para decir, tal sector tiene tal problema, tal amenaza y corre peligro. Mi empresa y tus puestos de trabajo. Eso sería un poco los puntos que se tocaron en las distintas reuniones. Sí, mirá, nosotros, obviamente, en el caso de la dirigencia empresaria, lamentablemente no estamos todavía a la altura de lo que fue el 73, cuando José Bergelbar se sentó en la CGT y juntamente con Brucci diseñó el pacto social. Ojalá pudiéramos nosotros estar a esa altura como dirigentes empresarios, pero bueno, es lo que tratamos. La CGT sigue siendo la misma, si bien no es aquella unificada que tenía Brucci. Bueno, es la casa, digamos, que nuclea no a todos los trabajadores, pero sí a una parte importante de los gremios, con lo cual queríamos ver si podemos tomar algunos de los 14 puntos que largó Gelbar en aquel momento, en el 73, vale la pena recordarle a la audiencia que uno de ellos contemplaba la ley de defensa de la producción y el trabajo argentino. Sí, ¿no? Mirá que increíble, ¿no? Nunca se sancionó, no llegó a funcionar, hubo un diseño de esto. También se hablaba de la ley de entidades financieras, bueno, la ley de nacionalización de la banca, en fin, varias cuestiones que por ahí algunos se horrorizan si se recordarían hoy, pero bueno, queríamos juntamente con la CGT proponerle una ley de defensa de la producción y el trabajo nacional, porque nosotros estamos de acuerdo que no haya despidos ni suspensiones, pero no lo podemos dar solamente en el marco de decir que no haya despidos y suspensiones. Debemos tener un comercio administrado para no hacer importaciones que sean bobas, es decir, que sean complementarias a la producción nacional, no suplementarias. Necesitamos también que haya una segmentación de las pequeñas y medianas empresas. Gustavo, nosotros somos todo lo mismo. ¿Por qué todo lo mismo? Y porque nosotros no estamos segmentados. Es lo mismo una empresa para el convenio colectivo de trabajo, para los temas impositivos. Es lo mismo una que tiene 5.000 empleados que tiene uno que tiene 2. Entonces necesitamos una ley que segmente a las pymes. Y eso es en defensa justamente de las pequeñas y medianas empresas para que puedan estar bien categorizadas y se pueda discutir por segmentación. Entonces digo, una ley como la que estamos proponiendo nos englobaría a todos, porque todos aquellos sectores que sean beneficiados por esta ley tienen que comprometerse a no despedir y suspender. Claro. Entonces es demasiado ambiciosa, pero bueno, la estamos elaborando, la estamos pensando, la estamos caminando distintos por distintos. Repitámosle bien a la gente, a todos los televidentes y demás. O sea, llegando a este tipo de acuerdo, el empresario dice, yo no despido, no suspendo y tengo este beneficio como empresario. Porque tengo una ley de defensa de la producción nacional. Es decir, vuelvo a decirte, si nosotros pudiéramos por ley, que esto que trata de hacer política de Estado, nosotros no podemos invertir por 4 años. Obvio. O sea,
como hablan hoy, y yo entiendo a los empresarios también, no comparto las críticas que se le hacen a veces al gobierno ambicioso que habla de inversiones. No la comparto porque nosotros tenemos inversiones por 4 años, a veces por 8, bueno, nos tocó la última vez por 12 tal vez, ¿no? Claro. Pero digo, nosotros tenemos una política de Estado, nosotros no invertimos por un gobierno, invertimos por estar muchos años en un lugar, produciendo, radicar una industria es muy difícil, capacitar a la gente también, desarrollarse, copar el mercado interno, en fin, o pretender exportar. No es una cuestión de la noche a la mañana. Entonces, digo, nosotros queremos una ley que, evidentemente, al ser una sanción del Poder Legislativo, no se puede cambiar, salvo que el gobierno que venga la vete o la cambie, la modifique. Nosotros queremos una ley que sea ya de por vida para los argentinos y que sepamos que la industria nacional, que la producción nacional y el trabajo argentino va a estar defendido. Entonces vamos a invertir, porque sabemos que tenemos un mercado importante de 40 y pico millones de argentinos cautivos, digamos, para nosotros, sabiendo que las importaciones van a ser complementarias, que siempre nos van a marcar una tendencia de precios, pero que no va a ser suplementaria de la producción nacional, o sea, y que muchos trabajadores se quedan sin trabajo. Vamos a rebobinar un poquito. Hablaste de importaciones y estás diciendo, porque acá lo primero que le venden, señor, van a importar y van a tener productos más baratos. Estamos hablando de importaciones complementarias. Claro. A ver, el mercado interno, suponete que un sector necesita... A ver, discúlpame, le voy mirando vos, esa es tu cámara, esta es mi cámara. Sí. Donald Trump dice que va a proteger la industria americana. Ya lo criticamos como xenófobo, como misógeno, pero dice que va a proteger la industria norteamericana. Lo podría mostrar un poquito para acá, un ratito, aunque sea para que lo haga acá. Para que sea fuente inspiradora. Claro, porque digo, a ver, defender la industria nacional no es defender el mercado para los malditos empresarios que van a oprimir al trabajador en el mercado interno. Lo estamos haciendo para las pequeñas y medianas empresas que viven del mercado interno. No nos equivoquemos, las grandes muchas veces son exportadoras porque son monopólicas, porque tienen el poder para hacerlo, muchas veces tienen casas matrices en otras partes. Las pequeñas y medianas empresas somos de un país, claro, de una región, de una economía regional. Entonces nosotros necesitamos reglas de juegos claras y a nosotros el que más nos marca la política es el gobierno, el Estado, porque se ha demostrado que el costo de muchas veces del producto a la venta que tenemos de la producción argentina es el 20%, el 80% se llevan los impuestos, la banca, la financiación, la intermediación. Entonces digo, a ver, somos competitivos. El día que nos saquen el pie de encima seguramente seremos más competitivos, pero no podemos, por decir que beneficiamos al consumidor, por ejemplo, eliminar la fabricación de carteras en la Argentina, o de bolsos o de mochilas. ¿Se está pretendiendo eso ahora? Bueno, yo no creo que sea tan suicida un gobierno de hacerlo. Yo creo que están tratando de... suicida, pero a veces la inconsciencia puede llevar a... Sí, yo creo que están tratando de frenar la inflación de alguna manera bajando los precios y evidentemente abriendo el mercado. Se sabe históricamente que nosotros tenemos que bajar los precios porque competimos con un producto importado de bajo costo que nos obliga a ser más competitivos, pero también a bajar los precios. Y eso ayudaría hoy a tener para parar la inflación, a mi juicio una deflación. Te reordeno la editorial. Vos me decís, bueno, traiga un producto importado para que te obligue a bajar los precios a vos y para dar de comer el argumento que, bueno, que tengo que bajar el costo laboral para poder bajar el precio. En definitiva, terminamos que la variable de ajuste es el pyme argentino y es el laburante argentino. Siempre fue lo mismo. En la historia argentina, siempre cuando hubo ajustes, siempre se hacen por ese lado. Por eso se lo decimos a los trabajadores, que entendamos que somos un solo sector. Una vez discutidas las paritarias y firmadas, Gustavo, nosotros con los trabajadores somos un solo sector. Sí. Eso hay que decirlo y hay que dejarlo bien claro y se lo dijimos. Muchas veces algunos compañeros de la CGT por ahí prefieren estar más cerca de las grandes. Nosotros dijimos, nosotros somos sus aliados estratégicos. Hay 765.000 pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas? 765.000 pequeñas. Casi por AFIP. 800.000. Exactamente. Comentamos que en el 2002 había dato AFIP. Arrancamos de 550.000. ¿En qué año? En el 2002. O sea, fíjate vamos a repetir de nuevo. Sí. 2002, 550.000. Sí. Últimos datos de la AFIP. 765.000 entre construcción, servicio, comercio, producción e industria. Entonces, a la herencia recibida. Sí, claro. O sea, crecieron las pymes. Acá 200... Creció la industria, el laburo nacional. Creció el laburo nacional y siempre digo, a ver, hubo sectores que fueron dinamizadores de la economía, que han crecido y se han desarrollado muchísimo. El caso del turismo y la gastronomía, por ejemplo, que fue el sector que más creó empresas. Claro. Entonces digo, a ver, me parece que nosotros debemos cuidar eso.
debemos saber que a quien invirtió, por ejemplo, el sector textil invirtió 4.000 millones de dólares en estos años. ¿Cuánto? 4.000 millones de dólares para reequiparse. Siempre se habló que era una industria y ahora ineficiente. lo quieren desplumar. Yo creo que en el mundo siempre se lo toma como un sector deficitario, demandante de dólares o que realmente no es competitivo. Yo no estoy de acuerdo. Lo discuto con cuanto economista me encuentro en los programas. Muchachos, genera muchas fuentes de trabajo y mucho empleo. A mí me gustaría que le vayamos a decir a los 500.000 familias que viven del sector textil que no van a tener más trabajo. A ver, ¿en qué se van a emplear? ¿Vendiendo computadoras? ¿Vendiendo celulares? ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar en qué tipo de servicio? Porque si no queremos industria, queremos un país de servicio. ¿Qué van a ir al campo? La gente de La Matanza, ¿a qué campo puede ir? Entonces, me parece que nosotros debemos ser prolijos, debemos seguramente seguir invirtiendo, seguir creciendo, ser competitivos, pero lo que necesitamos es un gobierno que nos defienda y nos proteja ante cualquier tipo de agresión. Ojalá, yo sé que hay un ala de gobierno que piensa esto, creo que no toda, pero bueno, lo vimos en la conferencia industrial, donde fueron más a retar a los industriales que acompañarlo. No entiendo particularmente, y me hago cargo de lo que digo, ¿para qué le dieron cabida? La reunión sí, estuvo el presidente y la cúpula con la Unión Industrial Sí, Argentina. a ver, yo no fui, pero... ¿A ustedes no lo llamaron? No, nunca los han invitado, ni tampoco al diálogo. ¿Cómo que los olvidaron? Se olvidaron de de las 765.000 empresas pymes. Voy a decir algo que nunca dije, ¿puedo? Sí, ¿cómo? Marcelo Fernández, industrial, que ha creado La Cejera, parece que a algunos sectores le molesta. Soy industrial. Yo nunca desconocí la Unión Industrial, siempre intenté todo tipo de diálogo con la Unión Industrial Argentina, pero parece que a veces la militancia que uno tiene y esto de agrupar cámaras y preocuparse y estar encima, se ve que históricamente a algunos le ha molestado y bueno, La Cejera no está siendo muchas veces invitada a las reuniones de la Unión Industrial y aparentemente no está siendo invitada a las reuniones ahora también que está haciendo con el Gobierno Nacional, porque, bueno, tal vez seamos molestos. Nosotros defendemos nuestras empresas. Fuera de que hacemos política y nos encanta mucho de nosotros la política, nosotros lo que hacemos es defender nuestras empresas. Bueno, todos los empresarios hacen política, y lo vimos. Sí, pero no partidaria. A veces, viste que hacen política, pero a veces, lamentablemente, son oficialistas. Lo que cambian son los gobiernos. Son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos. Bueno, ¿cómo ves, así cortito, cómo ves la situación macroeconómica en términos generales? Con una preocupación, en un año de fuerte caída de la actividad industrial, de fuerte caída del consumo, mover esto de vuelta va a ser muy complejo y muy complicado. Necesitamos de una imaginación y una fuerza terrible para que el mercado interno recupere vigor. Vuelvo a decirte, no hay otra salida. Si pretenden que nosotros seamos exportadores, es algo que es impensado y ridículo. Mucho menos con un atraso cambiario que se produjo después del aumento de inflación, del aumento de las tarifas reconocidas, más el aumento de salarios, más el aumento de otros costos. Evidentemente a nosotros nos quitó el mercado internacional, nos guste o no nos guste, nos quitó. ¿Qué nos queda? El mercado interno. Para el mercado interno necesitamos que toda la gente que viste en las movilizaciones y que ahí están mostrando en pantalla, vuelva, en vez de movilizarse, vuelva a consumir. Bien. Eso es lo que necesitamos. Y que consuma lo que consumía antes, producto nacional y producto argentino. Porque la estoy internalizando. En vez de movilizarse, volver a consumir, ¿no? Esto es vía salario, vía rentabilidad de la pequeña y mediana empresa. Y nosotros sin abusarnos de los precios. Y está bien que el gobierno nos rete o que nos llame y nos convoque para que nosotros no vulneremos el bolsillo del trabajador y que no haya inflación. Pero necesitamos una mesa de diálogo. Es decir, nosotros podemos entre todos hacer un acuerdo de precio, pero para esto necesitamos una madurez y una fuerza muy importante y que el gobierno nos ayude a esto para, digamos, que los precios sean competitivos y podamos tener mucha fuerza en el mercado interno, para que no haga falta importar absolutamente nada. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, pasamos a la otra parte del estudio, porque Luis, tenés una importante entrevista, pero si les parece, vamos primero a una pequeña tanda y continuamos acá con Proyecto Federal. Oigan, seguimos en Proyecto Federal, momento de hablar de salud y como siempre decimos nosotros, las medidas preventivas son fundamentales para muchas veces poder paliar frente a una situación de una enfermedad
o prevenir para que esa enfermedad no conviva con nosotros. Y en este caso vamos a hablar de cáncer de pulmón. Para ello hemos invitado al doctor Bruno Bustos, él es médico oncólogo. Bruno, gracias por venir nuevamente como siempre con nosotros. Gracias, Luis, por la invitación. Cáncer de pulmón, ¿no? Uno dice que está ligado en un gran porcentaje al hecho de fumar, ¿sí? Hay otros casos que después los vamos a mencionar. Pero qué importante, ¿no?, es tomar conciencia, ¿no?, desde jóvenes, desde temprana edad, el hecho de decirle no al cigarrillo, ¿no?, porque después hay situaciones que son absolutamente irreversibles. Tal cual, como decís vos, esa palabra irreversible es por ahí lo que marca el pronóstico de esta enfermedad muchas veces, no en el 100% de los casos, pero en la gran mayoría. Digo en la gran mayoría porque es una enfermedad que por lo general cuando se diagnostica muy tardíamente, cuando ya la enfermedad está muy avanzada y ya escapa de la chance quirúrgica, que por ahí la chance quirúrgica es la chance con intención curativa muchas veces, con lo cual cuando se diagnostica esto está muy avanzado y ya estamos tarde y en una situación irreversible. Si bien hay un advenimiento de nuevas terapéuticas nuevas, todas en estos últimos años, sí, en los cuales ha mejorado mucho la sobrevida de estos pacientes, eso no quita que el pronóstico y el final sea el mismo, ¿sí? Claro. Con esto que hablabas un poco de la prevención, la verdad es que sí, hacer mucho hincapié en las campañas de prevención, que creo que se está haciendo, se está haciendo. Que esto sea efectivo o no, en verdad es un tanto cuestionable porque se aumenta el precio del cigarrillo y el consumo por ahí no baja tanto, el fumador sigue fumando a pesar de que esto porque es una adicción, ¿no?, que más allá del precio puede protestar, pero la adicción sigue estando. Exactamente, y bueno, sí tener en cuenta que casi el 80% del culpable en esto es el cigarrillo, hay un 20% que está relacionado a otras cuestiones y en esas otras cuestiones también entran los pacientes, o las personas que son fumadores pasivos, con lo cual también hay una cuota de responsabilidad en aquellos que son fumadores activos en la hora de fumar en espacios aptos para fumadores solamente. Y esto no es solamente donde haya un cartelito que lo diga, sino en la propia casa de uno, ¿no? O sea, no... Sí, porque esto es importante lo que vos marcás, ¿no? En el domicilio donde uno puede ser fumador y el resto no, y donde hay pequeños, donde hay el resto de la familia, también es el hecho de decir, bueno, si vivo en departamento me voy a fumar al balcón y si quiero fumar me voy al patio. Es decir, tratar de evitar que el resto de la familia se convierta en fumador pasivo. Sí, tal cual, eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que, como bien marcabas vos, son fumadores pasivos y se les termina detectando un cáncer? Y dice, mira, en la general, por lo que podemos observar en estos estudios, estuviste en contacto mucho tiempo con alguien fumador. Porque también después hay como una especie de grados de responsabilidad por parte de ese fumador, que puede ser un esposo, una esposa, un hijo, una hija, que puede haber sido el que contribuyó lamentablemente que esa persona, le aparezca y tenga que convivir con esa enfermedad un tiempo, ¿no? Sí, en verdad muchas veces por ahí no es un solo culpable o no hay un solo responsable, no llamando a responsable a la persona en sí, sino al hábito tabáquico pasivo, por llamarlo de alguna manera. No es 100% responsable de eso, hay otras cuestiones que se están estudiando, la contaminación ambiental, de acuerdo al trabajo que uno tiene, por ahí trabajadores del asbesto. Otra cosa que se está viendo y que la verdad que uno por ahí lo está desestimando últimamente es la contaminación que hay en el agua potable con el arsénico. Hay zonas, por ejemplo San Juan tiene un alto nivel de arsénico en el agua potable. Y eso no solamente conlleva a el cáncer del pulmón, sino otros tipos de tumores. El arsénico es un contaminante muy tóxico y cancerígeno. Entonces hay muchos enemigos invisibles que contribuyen a la formación de esto. Yo veo más en la calle, por lo menos la percepción mía, ¿no? Veo más mujeres fumando que hombres, ¿puede ser? Bueno, en verdad es una percepción muy buena la tuya porque según las últimas estadísticas,
Sigue prevaleciendo la incidencia de cáncer de pulmón en hombres, pero en mujeres, a pesar de las campañas, ha aumentado. Y esto no solamente estadísticamente a nivel mundial, sino según los datos que tenemos en Argentina, del Instituto Nacional del Cáncer, sí, el aumento de la incidencia en cáncer de pulmón en mujeres ha venido creciendo estos últimos años. El del hombre se ha mantenido prácticamente igual, pero antes la diferencia era muy notoria, muy marcada, y ahora no. Viste que existen estos famosos cigarrillos electrónicos, ¿no? Que en teoría serían, a ver, como una especie de ayuda para aquel que quiere dejar de fumar. ¿Sirven o no sirven? Esa es la pregunta real. Es la gran pregunta, y que la verdad la respuesta no hay como tal, porque no se ha validado ningún estudio a nivel internacional en la cual diga que eso es bueno o es apto para el consumo. De hecho, hay países que lo han prohibido, hay países que no tienen la regulación para utilizarlos. En la mayoría de los lugares no se los compra en un lugar que tenga una licencia para venderlos. Hay toda una controversia con eso, pero sí, en lo que uno anda y en lo que uno sabe, mucha gente le ha servido y le es útil. A ver, cualquier método que sea valedero o útil para esa persona, para ayudar a dejar el hábito tabáquico en sí, la verdad que es bueno. Ahora, también están productos que se venden en farmacias y que se adquieren, que son productos también que coadyuvan a el hecho de dejar de fumar, que son algunos tipos de pastillas muy precisas que atacan los receptores nicotínicos. ¿Tiene algún tipo de asidero científico, o también estamos, al igual que el cigarrillo electrónico, con la misma postura o situación? No, eso sí ya por ahí tiene un poco más de respaldo científico. Porque justamente lo que produce la adicción son saturar esos receptores de nicotina. Claro. Cuando vos los saturás externamente con otro mecanismo, ya sea por algo que masticás, que tragás o algún parche, vos estás saturando esos receptores, y en sí es como que estás saciando, por decirlo en criollo, estás saciando la sed de la nicotina, que es lo que te produce esa ansiedad por la adicción al cigarrillo. Bueno, pero en algunos casos ha resultado, ¿no? Yo conozco gente que ha hecho tratamientos y le ha sido muy favorable. Sí. Y de hecho, por ahí quizás es como con lo primero que se empieza. ¿Cuáles serían, a ver, los consejos que vos darías frente al fumador en cuanto a explicarle el porqué, el motivo de más allá de, bueno, tener cierta cantidad de años de fumar, de tener que dejarlo en ese momento, ¿no? Que es el momento, el ahora, el decir nunca más, ¿sí? Porque de todas maneras puede suceder algo con mi salud en un corto o mediano plazo. Básicamente porque el cigarrillo es el culpable de lo que es hoy la primera causa de muerte a nivel mundial y a nivel nacional. No escapamos de esas estadísticas, que son las enfermedades cardiovasculares. Bien. En segundo lugar, la primera causa de muerte por cáncer específico es la del pulmón, indistintamente sea el sexo, hombre o mujer. O sea, mundialmente una de cada 4 muertes que se produce por cáncer es cáncer de pulmón. Bien. Entonces tenemos como dos cuestiones demasiado importantes como para decir estoy a tiempo de dejarlo. A veces es muy difícil hacerlo. Un consejo muy importante es saber a esta gente que no puede hacerlo, que hay médicos especializados en eso. Hay médicos que son toxicólogos, que están especializados. Que te ayudan a poder dejar exactamente en hacer la cesación del hábito tabáquico, que es por donde hay que empezar. Después vendrán los estudios para ver si hay algo o no, pero eso es muy importante que la gente lo sepa. Hay médicos especializados en eso, toxicólogos. Hay algunos hospitales que cuentan con un servicio de toxicología, con lo cual no hay un impedimento como para decir que son caros o solamente es para la gente que tiene obra social. No, sino en el hospital público también. Eso también es importante decirlo. Bien. Después, a ver, si es muy difícil y no se puede dejar el hábito tabáquico, bueno, por lo menos saber
primero hacer el intento, y no uno, porque a veces esos intentos quedan truncos. Fallidos, ¿no? Siempre Intentos fallidos. con un método o el otro. Y ya si uno no puede y le cuesta recurrir a un profesional para abandonarlo, y la verdad que por lo menos ser un poco más responsables a la hora de hacerlo, y hacerlo en un lugar apto, en un espacio abierto, no hacerlo en casa o Bien. apenas cerrada, porque a veces es muy gracioso, porque a veces salen a fumar al balcón en invierno y dejan media abierta la puerta o media abierta la Claro, ventana, no es la solución. y el humo entra igual. Sí. Entonces, ser responsables con eso, porque están perjudicando a la familia muchas veces. Claro, ¿sí? lógicamente. Bruno, queremos agradecerte muchísimo por haber venido, por habernos orientado un poco con este tema y bueno, y la conciencia de aquellos que son fumadores de por favor, buscar la forma de poder dejarlo por tu salud y de quienes están alrededor tuyo. Bruno, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Un placer. Amigos, nos vamos a encontrar dentro de una semana nuevamente en un nuevo programa de Proyecto Federal. Como siempre, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Hasta la semana próxima. Chau.